Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Germán Silva Méndez. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema de la asignatura de Derecho Romano 1. El tema, el cual vamos a desentrañar, corresponde al de las cosas en Roma. Para ello, vamos a conocer lo que es su definición, su clasificación y algunos ejemplos que le correspondan. Bueno, sin más preámbulo, espero que este tema sea de su agrado y les sirva para futuras referencias. Bienvenidos y gracias. Definición. La palabra res, cosa, se puede ver desde dos puntos de vista. En sentido estricto, denota una cosa corporal, físicamente delimitada y jurídicamente independiente. En sentido más amplio, todo lo que puede ser objeto de un derecho. Esto es lo que nos dice el autor Padilla Sahagún. Asimismo, de esta forma, para los romanos, el referirse a una res es algo que existe de manera independiente a la persona, pero puede ser objeto de apropiación. Esto es lo que nos comenta el autor González Román. Otra definición que se tiene, según el autor Gordillo Montesinos, es: en sentido estricto, designa a toda cosa corporal, físicamente delimitada y jurídicamente independiente. Por ejemplo, un fundo, un caballo. En sentido amplio, se aplica a todo aquello que puede ser objeto de un derecho privado o de un proceso civil. A veces designa a todo un patrimonio, patrimonium bona, entendido como un conjunto de bienes que tienen un valor pecuniario. El primer objeto de estudio del derecho es la persona, es decir, el sujeto del derecho. La segunda lo constituyen las cosas, esto es, el objeto del derecho, entendiendo por derecho la relación que existe entre la persona y las cosas. El vocablo cosa, res, tiene diferentes significados en el lenguaje común, de igual manera que en el léxico jurídico, de acuerdo al contexto en el que se deba de usar. La palabra res se utiliza para indicar aquello que puede ser objeto de derechos, es decir, que sea corpóreo o espiritual, natural o artificial, real o abstracto y sea susceptible de apreciación económica. Los romanos emplearon una variada terminología para dicha palabra, ya que no se circunscribía al término res, como por ejemplo, se utilizó el término bona, que significa bienes, mancipia nostra, principalmente cuando se referían a los esclavos, pecunia para referirse al dinero y el término familia para referirse a las personas subordinadas no precisamente al pater, sino al patrimonio. Por eso, patrimonio significaba los bienes de una persona viva, mismos que al morir la persona se llamaban hereditas. Ahora bien, la definición universalmente admitida es: cosa es todo aquello que puede ser objeto de derecho, definición que parte del supuesto fundamental de que el jurista solo tiene en cuenta ciertas cosas que pueden ser materia de las relaciones jurídicas, o sea, que pueden ser objeto de un derecho. En razón de lo anterior, tenemos otra definición acerca de la cosa. De acuerdo a Eugenio Petit, ha conceptualizado que, para que algo sea cosa en derecho, debe cumplir con los siguientes requisitos. A. Que se trate de algo susceptible de limitarse en el espacio, delimitado y determinado. B. Que sea capaz de satisfacer alguna necesidad o placer lícito del hombre. Ahora es turno de hablar de la clasificación de las cosas. Existen varios criterios para clasificar las cosas. Aquí referimos a algunos de ellos. Estos criterios son de vital importancia, ya que nos van a ayudar a clasificar las cosas e identificarlas de acuerdo a sus características de una manera más amplia y efectiva. Algunos de los criterios que utilizamos para clasificar las cosas son los siguientes. 1. Existen en la naturaleza. 2. Se hallan en el patrimonio de los particulares. 3. Se pueden desplazar fácilmente sin que pierdan su naturaleza. 4. Se pueden fraccionar sin sufrir daño. 5. Se pueden sustituir.
6. Se acaban con el uso. Y 7. Son principales o están adheridas. De cada uno de esta clasificación en criterios vamos a hablar a continuación. Ahora es momento de iniciar a explicar cada una de las clasificaciones de las cosas, de acuerdo a los criterios que hemos mencionado. El primero de ellos deberá responder a la siguiente pregunta: ¿existen en la naturaleza? Ahora, respondiendo a esa pregunta, hay dos tipos: corporales e incorporales. La definición de los corporales nos dice que se refiere a todo lo que ocupa un lugar en la naturaleza, es decir, lo que se puede tocar. Y en lo que se refiere a los incorporales, es lo relativo a no existen en la naturaleza, no se pueden tocar. Un ejemplo de ello podrían ser los derechos. Por lo que se dice que se posee el derecho por el disfrute y se tiene una cosa por la posesión. El siguiente criterio del cual vamos a hablar es el que responde a la pregunta de ¿se hallan en el patrimonio de los particulares? Respondiendo a ella, si es sí, res in patrimonio. Si es no, res extra patrimonium. A su vez, res in patrimonio se encuentra dividido de acuerdo a lo siguiente: tienen la posibilidad de entrar en el patrimonio. Res sine domino son bienes que por un tiempo no tienen dueño, por ejemplo, la herencia. Res nullis no pertenecen a nadie, por ejemplo, los animales en el bosque. Y res derelictae, los bienes abandonados por sus dueños. Cabe mencionar que lo que se refiere a res extra patrimonium son los bienes que no son susceptibles de entrar en el patrimonio de la persona. Ahora bien, el siguiente criterio de clasificación de las cosas deberá de responder a la pregunta: ¿se pueden desplazar fácilmente sin que pierdan su naturaleza? Si es sí, se le deberá denominar bienes muebles. Si es no, se deberá denominar bienes inmuebles. Lo que se refiere a los bienes muebles son los bienes que se pueden desplazar, son res móviles. Y en lo que se refiere a los bienes inmuebles, son los bienes que no se pueden desplazar, son res inmóviles. Por ejemplo, una casa. El siguiente criterio de clasificación de las cosas deberá responder a la pregunta: ¿se pueden fraccionar sin sufrir daño? Si es sí, se denominará divisibles. Si es no, se denominará indivisibles. Divisibles son los bienes que pueden fraccionarse sin perder su valor o su finalidad, por ejemplo, el dinero. Y son indivisibles los bienes que no se pueden fraccionar, ya que si se dividen, pierden su valor o utilidad conforme a su naturaleza. El siguiente criterio de clasificación de las cosas deberá de responder a la pregunta: ¿se pueden sustituir? Si es así, serán considerados fungibles. Si es no, serán considerados no fungibles. Las cosas fungibles son las cosas que se pueden sustituir por otras de su mismo género, especie, cantidad y calidad. Un ejemplo de ello podría ser un caballo. Las cosas no fungibles son los bienes que están identificados por sus características individuales y no pueden ser reemplazados por otro. Un ejemplo de ello podría ser una obra de arte. Nuestro siguiente criterio de clasificación de las cosas deberá responder a la pregunta: ¿se acaban con el uso? Si es sí,
se clasificarán como consumibles. Si es no, se clasificarán como no consumibles. Los consumibles se agotan con un solo uso. Por ejemplo, una manzana. Los no consumibles, el primer uso no los agota, permiten un uso reiterado. Por ejemplo, sería de nueva cuenta una obra de arte. Ahora bien, el último criterio de clasificación de las cosas deberá de responder a la pregunta: ¿son principales o están adheridas? Si sí es así, se denominarán principales. Si es no, se denominarán accesorias. Las cosas principales, por sí, tienen una función, y las cosas accesorias son cosas que se unieron a una cosa principal para pertenecer a ella. Un ejemplo podría ser un anillo y un diamante. El anillo tiene adherido un diamante que pertenece y es accesorio a este mismo. Y para finalizar la explicación de este tema, vamos a hablar de los frutos y su clasificación. Los frutos son productos que por un proceso natural, más o menos periódico, generan las cosas, para finalmente separarse de ellas sin disminuirle su sustancia. La clasificación de estos frutos son fructus pendentes. Su definición es: están incluidos a la cosa matriz. Fructus separati. Frutos que se han separado al delito. Fructus percipiendi. Debieron percibirse, pero no se obtuvieron por falta de diligencia. Y fructus consumati son los frutos ya consumidos. Como bien se pudo observar, se tocaron los criterios de clasificación de las cosas de acuerdo a cómo se hacía en la vida romana, respondiendo a diversas preguntas, las cuales nos daban la pauta para poder responder y clasificar cada una de las cosas de acuerdo a sus características. Asimismo, se conocieron diversas definiciones de varios autores en relación a la res, cosa, en Roma, una de las principales que nos da el autor Gordillo Montesinos, y que nos refiere que en Roma, en sentido estricto, la cosa designa toda cosa corporal, físicamente delimitada y jurídicamente independiente. En razón de lo anterior, tampoco hay que olvidar la definición de los derechos reales, ya que los derechos reales, concepto derivado de las acciones in rem de la doctrina clásica, son derechos oponibles a terceros, que facultan a su titular para que saque provecho de una cosa, sea en propiedad, en hipoteca o en usufructo. El término de derechos reales deriva de la palabra res, que significa cosa, y los romanos manejaron 7 clasificaciones o criterios jurídicos de la cosa, que ya vimos con anterioridad, y cada uno de ellos comprendía la relevancia de la cosa de la que se trataba, así como sus características jurídicas que hemos desentrañado en este tema. Muy bien, entonces así es como concluimos el estudio de este tema de las cosas en Roma. Como pudieron ver, conocimos lo que es su definición, su clasificación e inclusive algunos ejemplos de estas clasificaciones. Espero haya sido de su agrado y que también les sirva de referencia para futuros estudios. Me despido de ustedes, mi nombre es Germán Silva Méndez, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.